¿Alguna vez te has preguntado por qué se dice que Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde? No es una hora al azar. En la tradición cristiana, este momento está cargado de un profundo simbolismo y significado teológico. Acompáñame en este viaje para descubrir las capas de historia, profecía y fe que se esconden detrás de esta hora específica. Para empezar, debemos transportarnos a la Jerusalén del siglo I. En el judaísmo de la época del Segundo Templo, el templo era el centro de la vida religiosa. Cada día se realizaban sacrificios y uno de los más importantes era el sacrificio diario del Cordero, conocido como el Tamid. Este sacrificio se ofrecía 2 veces al día, uno por la mañana y otro por la tarde. El sacrificio de la tarde, según el historiador judío Flavio Josefo y otras fuentes rabínicas, comenzaba a prepararse alrededor de la 9ª hora. ¿Qué es la 9ª hora? En el sistema horario judío de aquel entonces, el día se contaba desde el amanecer, aproximadamente a las 6 de la mañana. Por lo tanto, la 9ª hora corresponde a nuestras 3 de la tarde. Este era el momento exacto en que el cordero era sacrificado en el altar del templo como ofrenda por los pecados del pueblo. Ahora pensemos en los relatos del Evangelio. En Marcos capítulo 15 versículo 34 leemos: y a la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: An Eloi, Eloi lamau sabactauni, que traducido es: An Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y poco después, en el versículo 37 dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mateo y Lucas narran un evento similar, situando explícitamente la muerte de Jesús en o alrededor de la 9ª hora, es decir, las 3 de la tarde. La conexión es asombrosa, ¿verdad? Mientras el cordero del sacrificio diario estaba siendo ofrecido en el templo para la expiación de los pecados, Jesús, a quien Juan el Bautista llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba entregando su vida en la cruz. Esta sincronización no es una simple coincidencia para los teólogos cristianos, es una poderosa declaración. Subraya la creencia de que Jesús es el cumplimiento definitivo de todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio del Cordero en el templo era un acto repetitivo, día tras día, año tras año. Era un recordatorio constante de la necesidad de expiación. La muerte de Jesús, sin embargo, se presenta como el sacrificio único y perfecto, realizado una vez y para siempre. El autor de la epístola a los Hebreos lo explica maravillosamente, argumentando que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar los pecados de forma permanente. Pero el sacrificio de Cristo, por lo tanto, que Jesús muriera a las 3 de la tarde, conecta directamente su muerte con el ritual más importante de expiación que se practicaba en ese momento. Es como si el cielo estuviera alineando los eventos para mostrar que el antiguo pacto estaba siendo cumplido y superado por un nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús. El velo del templo que se rasga en 2 de arriba abajo en el momento de su muerte es otro símbolo poderoso de esto. El camino hacia la presencia de Dios, antes reservado solo para el sumo sacerdote una vez al año, ahora estaba abierto para todos a través de Cristo. Pero más la hora también tiene una connotación práctica y narrativa en los evangelios. La crucifixión comenzó alrededor de la hora 3ª, es decir, las 9 de la mañana. Desde esa hora hasta la hora 6ª, que es el mediodía, Jesús estuvo en la cruz. Luego, los evangelios nos dicen que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad cubrió toda la tierra. Imagina la escena en pleno día, el sol se oscurece durante 3 horas. Este fenómeno no es solo un detalle dramático, está lleno de significado profético. En el Antiguo Testamento, la oscuridad a menudo simboliza el juicio de Dios. Por ejemplo, el profeta Amós, en el capítulo 8, dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esta oscuridad durante la crucifixión se interpreta como el momento en que el juicio de Dios por el pecado del mundo recayó sobre Jesús. Él estaba cargando con la oscuridad de la humanidad. Y entonces, a las 3 de la tarde, cuando la oscuridad se disipa, Jesús clama su última palabra y expira. Es el final de la batalla, el momento en que se consuma el sacrificio. La luz regresa simbólicamente porque la obra de redención ha sido completada. Consumado es,
Dice en el Evangelio de Juan: la deuda ha sido pagada. Además, el tiempo era crucial por la inminente llegada del Sabot. El día de reposo judío comienza al atardecer del viernes. Según la ley judía, los cuerpos no podían permanecer en la cruz durante el Sabot, que es un día sagrado. Por eso vemos en el Evangelio de Juan que los soldados van a quebrar las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. Antes de que comenzara el Sabot, sin embargo, cuando llegan a Jesús, ya lo encuentran muerto. Esto también cumple otra profecía del Antiguo Testamento sobre el Cordero Pascual, que no debía tener ningún hueso quebrado. La muerte de Jesús a las 3 de la tarde dejó el tiempo justo para que José de Arimatea y Nicodemo bajaran su cuerpo de la cruz y le dieran una sepultura apresurada pero digna antes de que comenzara el día de reposo. Todo encaja con una precisión asombrosa dentro del marco legal y religioso de la época. Así que cuando juntamos todas las piezas, la muerte de Jesús a las 3 de la tarde es un punto de convergencia teológica increíblemente denso. Primero, se alinea con la hora del sacrificio del Cordero en el templo, posicionando a Jesús como el Cordero de Dios definitivo. Segundo, culmina un periodo de 3 horas de oscuridad que simboliza el juicio divino que él soportó en lugar de la humanidad. Y tercero, ocurre en un momento que permite que su cuerpo sea sepultado antes del inicio del Sabot, cumpliendo las escrituras y las prácticas judías. Para los primeros cristianos y para los creyentes de hoy, esta hora no es trivial. Es un recordatorio de la precisión y el propósito divinos en el plan de salvación. No fue un accidente, no fue una tragedia sin sentido. Cada detalle, hasta la hora exacta, fue orquestado para revelar una verdad más profunda sobre quién es Jesús y qué vino a ser. La próxima vez que escuches hablar de las 3 de la tarde en un contexto religioso, o quizás veas un reloj marcar esa hora, puedes recordar esta increíble historia. Es la hora en que, según la fe cristiana, el velo se rasgó, la deuda fue cancelada y un nuevo camino hacia Dios fue abierto para todos. Es la hora del sacrificio perfecto, la hora del Cordero, un momento que cambió la historia para siempre. Esta tradición ha perdurado a lo largo de los siglos en muchas denominaciones cristianas, especialmente en la Iglesia Católica. Si practicado la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, es un momento de oración y reflexión especial, recordando la pasión y muerte de Jesús. Santa Faustina Kowalska, una monja polaca del siglo XX, promovió esta devoción, afirmando que Jesús le pidió que se rezara a esa hora para implorar misericordia por el mundo entero. Esta práctica moderna es un eco directo de ese evento en el Calvario. Es una forma de conectar espiritualmente con ese momento crucial, de hacer una pausa en nuestro día ajetreado para meditar sobre el amor y el sacrificio que representa la cruz. No se trata de un mandato bíblico, por supuesto, pero sí de una hermosa tradición que mantiene viva la memoria del significado profundo de esa hora. En resumen, la muerte de Jesús a las 3 de la tarde no es un dato para una trivia bíblica. Es el corazón del Evangelio encapsulado en un instante. Es el Kairos, el momento oportuno de Dios, donde el tiempo humano y el propósito divino se cruzaron de la manera más dramática y significativa posible. Es la hora en que el sacrificio del templo se encontró con el sacrificio del Calvario. La profecía se encontró con su cumplimiento y la justicia de Dios se encontró con su infinita misericordia. Es la historia de cómo un momento en el tiempo se convirtió en un portal hacia la eternidad. Una prueba para los creyentes de que incluso en el evento más oscuro de la historia humana, la mano soberana de Dios estaba tejiendo un tapiz de redención para todos nosotros. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que te haya aportado una nueva perspectiva sobre un detalle tan fascinante de la historia de la fe. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.